Hola, buenas noches a todas, buenas noches a todos. Gracias por estar nuevamente aquí en las charlas de los jueves de Comunidad Luz para el Ser. Estamos aquí, pues bueno, con un tema diferente cada vez, cada semana para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra evolución, para tener conocimiento, para crecer también como personas y crecer espiritualmente. Y bueno, ahí vamos tratando diferentes temas. El día de hoy, bueno, quería hablar un poco del tema de la sombra, que lo hemos tratado tal vez muchas veces, lo hemos tocado. Ya me contó un pajarito por ahí que en el círculo de mujeres ya lo han hablado muchas veces, entonces yo me imagino que las chicas del círculo de mujeres van a participar muchísimo esta noche, Son expertas. porque son expertas ya en manejar la sombra, entonces nos pueden dar consejitos de cómo han manejado la sombra. Entonces, estamos en ese tema de la sombra, porque la sombra lo es, digamos, el proceso de sanación, el proceso de liberación que estamos nosotros, en el proceso de volver a la luz, en ese proceso que le llamo volver a la luz, hace parte la sombra, ¿sí? Esa sombra que es parte de nosotros y esa sombra que, que, que a veces no entendemos muy bien y que el objetivo de hoy es que la entendamos bien y la podamos reconocer. Ese es el objetivo de hoy. Entonces, la sombra y la oscuridad, empecemos por diferenciar entre la sombra y la oscuridad. La sombra es una cosa y la oscuridad es otra. La oscuridad no hace parte del ser, la oscuridad no hace parte de nosotros. La sombra sí ha sido parte de nosotros. Entonces no es lo mismo. La sombra es cuando hablamos de aquellos valores o aquellas circunstancias, digamos valores o virtudes que como hablamos hace 8 días que hablamos de las virtudes, con esos valores o virtudes que no se han desarrollado en nosotros, que por alguna razón no se desarrollan. Eh, y lo cual hace que al no desarrollarse en ciertas virtudes o al no desarrollarse cierta conciencia, hace que la misma sombra se desarrolle y se vuelva más grande. Esto sucede cuando hay que cuando descubrimos el valor que tiene la sombra, empezamos a hacer ese trabajo para que esa sombra brille y para que vuelva luz a la sombra, que siempre cuando hemos escuchado hay que darle luz a la sombra. Y no hay que confundirla con la oscuridad, porque la oscuridad es esa fuerza que existe en el universo, ¿sí? Porque es una fuerza que existe en el universo que quiere cubrirlo todo y de alguna forma quiere destruir muchas cosas. Esa, esa fuerza, esa oscuridad no pertenece a la luz. Esa oscuridad la podemos ver como el engaño, como la maldad, o la crueldad, la envidia, la rabia, la sed de poder. Sí, es como estas cosas, pero la oscuridad no es de un solo individuo, sino que hablamos de muchas personas o millones de personas que vibran en esta vibración y es lo que hace que la frecuencia baje. ¿Sí? Hace, Efectivamente. hace que esto se mueva diferente. Entonces, cada persona o cada ser viviente vibra en una frecuencia y ante la ausencia de las virtudes o ante la ausencia de conciencia, hace que esa vibración empiece a bajar. Cuando más baja es la vibración, es igual, esto ya lo hablamos cuando hablamos de los bajos astrales, cuando más se baja la vibración, más se disminuye nuestro campo de fuerza, nuestra aura y nuestra protección. Entonces, la oscuridad y los seres que están en la oscuridad nos pueden engañar y pueden potenciar nuestras sombras. Y al potenciar nuestras sombras, logran llevarnos hacia esa vibración y cuando llegamos a esa vibración de oscuridad, a veces es muy difícil salir de ahí porque tenemos las sombras muy grandes, ¿sí? Cuando trabajamos en nuestro interior, en este proceso de alzar nuestra vibración, empezamos a estar protegidos, ¿sí? Y como les decía y como hemos hablado varias veces, cuando estamos vibrando alto, cuando tenemos las virtudes, cuando vamos sanando, llega el momento en que conectamos completamente con nuestra esencia divina. Y ya por más que quiera la oscuridad manipularnos, eh,
no nos va a poder manipular ni nos va a poder cambiar porque ya somos tanta luz que no puede, o sea, no puede ni tocarnos. Sí, entonces, porque ya no necesitamos nada externo porque toda la luz la tenemos nosotros. Entonces, para que entendamos la diferencia entre sombra y oscuridad y que la sombra no es oscuridad, aunque queramos verla así. ¿Sí? Blanquita, escribiste algo por ahí en el chat, creo. Y pues para que vayan leyendo cosas aquí, Ah, bueno. Entonces, aportándote. voy siguiendo. Entonces, Carl Jung, digamos, fue el que habló de la sombra. El que- Sabía que ibas a hablar de él. fue este psicólogo que habló de la sombra, que dice que la sombra es esa parte oculta o oscura de la psique de una persona. Para él, la sombra representa todos los aspectos de nosotros mismos que reprimimos, que negamos y que generalmente los vemos como inaceptables o dolorosos. Y por esa razón los ocultamos. La sombra estos elementos que ocultamos pueden incluir deseos, pueden incluir emociones, pensamientos, pueden incluir rasgos de nuestra personalidad que no, que no queremos que salgan a flote muchas veces, o que no, o que los demás no quieren que nosotros deseamos, que los demás no quieren que nosotros tengamos. Pero siempre, porque nosotros nunca queremos ser malas personas. Aunque sea una persona mala, créanme que nunca quiere ser una mala persona. Pero a veces sale su sombra. El hecho de, Jung decía que para trabajar y reconocer la sombra, para reconocer la sombra y trabajar con la sombra, era esencial el proceso de individualización o de individuación, que es el desarrollo total de la persona, que es como conocernos a nosotros mismos, conocer lo que somos y asimismo vamos conociéndonos totalmente y vamos integrando esa sombra. Al integrar la sombra implica ser conscientes todos esos aspectos ocultos, aceptarlos, encontrar formas de expresarlos y no reprimirlos. Igual ya ahorita vamos a poner ejemplos para que no suene tan teórico esto y podamos poner ejemplos prácticos. Igual si a alguien se le ocurre un ejemplo, alza la manito. Em, entonces, este proceso lleva al proceso de autoconocimiento y a un equilibrio del ser, un equilibrio tanto mental como espiritual y, y psicológico, podríamos decirlo también, un equilibrio psicológico cuando llegamos a nivelar esta relación con nuestra sombra. Hay que diferenciar también, que también se me hacía importante hablar de esto, que hay que diferenciar lo que es el ego y lo que es la sombra. ¿Sí? Les recomiendo, ¿se acuerdan la charla que hablamos de las máscaras del ego? Hay varias cositas que se suman ahí. También miremos si pueden, quien quiera repasar también la ley del espejo, que tuvimos dos charlas sobre la ley del espejo. También búsquenla por ahí, creo que está en live, en los live. Entonces, para que las vean por ahí y complementen la información de hoy. Entonces, se considera que el ego y la sombra están interconectados, pero no son lo mismo. Porque, digamos, el ego en la sombra, el ego representa la parte consciente de nosotros, ¿sí? Es todo lo que se expresa, es toda esa parte consciente, mientras que la sombra implica esos aspectos que no reconocemos y que decimos que no son parte de nosotros y que muchas veces reprimimos y tenemos escondidos. Es lo que siempre es así, como que lo tenemos escondido y no queremos verlo. Reconocer y trabajar con la sombra es esencial para el crecimiento y es un proceso de desarrollo del ego para que el ego sea nivelado también, porque a veces el ego se exalta al no, al verse, eh, el ego se exalta al verse como atrapado con la sombra y al no sacar esa sombra, nuestro ego se exalta muchísimo. Entonces, por ejemplo, en el budismo se ve el ego como esa parte ilusoria que da esa parte de identificación del yo. Sí, el yo es esa parte ilusoria. Y mientras la sombra está relacionada con los deseos, los apegos
que es lo que el ego desea mantener. El ego desea mantener esos deseos y esos apegos, que cuando no los tiene es cuando se exacerba. El objetivo de trascender el ego es liberarse de esas ataduras que lo tienen en el sufrimiento. Entonces, eso es lo que dice el budismo. Entonces, mientras el ego esté atrapado por la sombra, va a estar sufriendo. La gnosis, ¿sí? Los gnósticos, ven el ego como esa parte de la ignorancia. Ellos hablan mucho del conocimiento. Recuerde que el gnosticismo habla mucho del conocimiento. Entonces, para ellos, el ego es esa parte de la ignorancia del ser humano que nos separa de la parte humana de lo divino. Entonces, la sombra se relaciona con esa ignorancia y esa ignorancia se identifica con el ego. Así la ve la gnosis. La búsqueda espiritual en la gnosis implica esa liberación de ese ego y ese despertar con el conocimiento divino. O sea, a medida que vamos conociéndonos más, a medida que vamos sabiendo más cosas, a medida que abrimos nuestra mente y sabemos más cosas, menos va a ser nuestro ego y por lo tanto la sombra se va a expresar menos. En el taoísmo podemos verlo como el yin y el yang. ¿Se acuerdan la bolita del yin y el yang? La mitad oscura y la mitad negra. Entonces, en el taoísmo habla de esa dualidad y de ese equilibrio entre la parte activa y pasiva, entre el yang y el yin, y, y la sombra puede relacionarse con esa negación del yin, ¿sí? Y el equilibrio implica reconocer y abrazar tanto el ego como la sombra y busca la armonía entre los dos. Entonces, muchas corrientes espirituales, digamos, los que existen, están conectados a través de la idea de que el ego a menudo rechaza o ignora aspectos de la sombra para mantener su imagen positiva de sí mismo. Miremos un poco más. Es que estoy aquí con una charla que hice algún tiempo, pero hoy la resumí porque es que el tema de la sombra da para, nos da para un curso completo, pero intenté como resumirla para que tengamos la información. Entonces, cada enfoque cada corriente espiritual tiene su propia perspectiva sobre la sombra y cómo abordarla. Algunos quieren equilibrarla, otros buscan trascenderla y otros buscan purificarla. Si alguien quiere participar y que entiende por equilibrio, trascenderla o purificarla, levanta la manito. Las chicas del círculo de mujeres que ya saben harto de la sombra. Sí, anímense, chicas. Aquí no hay equivocaciones. Aquí no hay equivocación, aquí estamos todos El aprendiendo. corazón. Aquí es lo que el corazón dicta. Ya. Entonces, las corrientes espirituales, dependiendo de la corriente espiritual, busca eso, buscan trascender, digamos, trascender, purificar o liberar esa sombra, equilibrar esa sombra. Entonces, dependiendo de eso, podemos, podemos ver como a qué lado. Tiene como dice el Kybalión, nadie tiene la verdad verdadera. Entonces, es una combinación de todas. Entonces miremos qué aspectos forman esa sombra y cómo reconocerlos, ¿sí? Los aspectos que forman la sombra pueden variar según las corrientes filosóficas y espirituales, pero en general se refieren a pensamientos, emociones, deseos, rasgos de la personalidad y experiencias que son reprimidos, que son negados o no reconocidos por la persona, ¿sí? O sea, por nosotros mismos. La sombra puede incluir aspectos opuestos. Por aquí, Laida, cuéntanos. Hola, buenas noches, maestro. Buenas noches a todos. Ahorita que acabo de leer en el chat una pregunta que dice de cómo puedo cambiar la sombra. Hoy he estado muy reactiva en el sentido de que veo, bueno, voy a ser así muy así directa. Hoy me molesté mucho con una señora que nosotros hicimos salto a la par con ella y ella traía una bebé como de 1 año y se la pone aquí en las piernas y en el volante y ella hablando por teléfono.
sí, entonces sentí tanta molestia porque dije, ¿por qué no la sienta en una sillita? ¿Por qué la arriesga? O sea, yo por la bebé, a mí la señora, así. Y luego, perdón, y luego yo me pongo a pensar, ¡Ah! Dios mío, o sea, pues me pido perdón, pido de que si se supone que yo trabajo con el tarot, con oráculos de ángeles y todo, no debo de estar haciendo eso, ¿verdad? ¿O sí? Esa es parte de la sombra. O sea, me están mostrando todo eso, ¿no? O sea, ahorita tanto mi hijo y mi esposo sacan lo peor de mí, o no sé si es por la transición que estoy pasando. Hoy no he tomado medicamento, pero porque se me acabó, apenas lo acabo de comprar, pero sí me siento así con una intensa ansiedad de que todo lo que veo alrededor no me parece correcto. Es eso. Gracias, Laida. Exactamente. Cuando tenemos emociones o tenemos reacciones desbordadas hacia ciertas cosas, es nuestra sombra la que está saliendo. Son nuestros temores, son nuestros juicios, son nuestras críticas. Todo eso es nuestra sombra que está saliendo a flote, que está saliendo. Y es bueno ese ejercicio que tú haces de por qué reaccioné así, por qué me está pasando esto, porque eso es parte de la forma de cómo reconocerla, ser consciente de esas reacciones. Bueno, lo que yo les he dicho a veces de que en las noches antes de dormir evaluemos el día que pasó, qué cosas buenas tuve y qué cosas malas tuve, cómo reaccioné, si me sentí triste, si me dio rabia, si me dio enojo, qué emociones tuve en el día para poder trabajar en esas, ¿sí? Entonces, eso es uno de los tips que hay, que de ver esas reacciones de por qué yo reacciono así, cuando son cosas que no son asunto mío y que yo no puedo manejar, ¿sí? Entonces, gracias, Sí, Laita. gracias, no entiendo eso. De hecho, hoy perdón por el ruido, estando en la calle, estaba pensando en eso de que si al reaccionar yo así negativamente, me estoy llenando de negatividad, obviamente, ¿verdad? Y debo de hacer esa limpieza energética, porque ya empecé ahorita paso a pasito a retomar mi servicio, pero me hace sentirme mal conmigo misma el cómo reacciono con lo que pasa en el entorno de, por ejemplo, si veo un chico que va en una moto y no trae el casco puesto, eso me incomoda, me molesta verlo porque se pone en riesgo y luego yo misma reacciono. Bueno, pues a mí qué me importa, pues si no es mi conocido, no es mi familia, sí me explico. O sea, yo misma, como que me veo yo así, ahorita sí, y luego me veo de frente y como que yo misma me digo, es que ¿por qué te enojas? O sea, no te debe de molestar porque pues no es tu familiar, no es tu hijo, no es absolutamente nada tuyo, ¿verdad? Pero mi pregunta es esa de que si yo siendo eh, tarotista, angelóloga, trabajo con los ángeles y todo eso, ¿es correcto expresar enojo? Pues todos, como les he dicho, todos, mientras tengamos este cuerpito físico, vamos a tener pruebas y vamos a tener nuestras sombras y vamos a tener nuestro trabajo. Nuestro objetivo es más cuando somos terapeutas y cuando atendemos personas y cuando aconsejamos, pues es trabajar esas sombras de nosotros, trabajar todos los aspectos de nosotros, empezarlos a trabajar para cuando llegan nuestros pacientes o las personas que nos buscan nuestra ayuda, podamos guiarlas mejor, ¿sí? Ok. Ese es el objetivo, pero no te exijas con eso porque igual todos estamos pasando por lo mismo. Es como ahorita antes de que empezáramos la grabación estamos hablando de eso, de todas las pruebas que ha traído este año, que desde el año Sí, pasado nos vienen probando. sí, Iniciamos un proceso como de examen y de todo, y a todos nos pasa. Por muy elevado que yo sí, de hecho, crea que soy, pues, por muy grande que yo quiera que soy, por muy, no sé, por muy consciente y unido con mi yo superior que crea que estoy, ¿no? Mientras tenga este cuerpo físico, voy a tener siempre cosas en que trabajar. ah,
Entonces quiere decir que debo fluir así. Si este cuerpo reacciona con enojo, tengo que dejarlo soltar, que fluya esa emoción, no guardármela, porque toda la emoción negativa que no se procesa se va hacia algún órgano del abdomen, ¿verdad? Del estómago. Exacto, no guardarla, expresarla, pero Sí. yo no puedo que hoy vi al chico sin el casco y me enojé, mañana lo vuelvo a Sí. ver, me vuelvo a enojar, pasado mañana lo vuelvo a ver y me vuelvo a enojar, y así toda la semana y el próximo mes, porque entonces no estoy trabajando en eso. Ok. Ya. Como quiera voy a verla, voy a volver a ver la transmisión para hacer unas anotaciones, porque como ahorita ando en la calle, hay mucho ruido. No te... Pero sí, sí. Ok, saludos a todos. Gracias, Laida. ¿Puedo Entonces, decir algo, Mil? claro, Levanté la manita aquí así. pero eh, y bueno, es un mensaje para ti, pero también para todos. Primero que nada, creo, bueno, lo que me dicen es que no tienes que juzgar esa parte tuya, sino amarla, recibirla. Es el maestro Saint Germain quien te da este mensaje y es para todos. Creo que van a entender, hasta mi corazón se me sale así, pom, pom, pom. Eh, Me dice, amadas almas, la sombra no es algo de lo que deban deshacerse, sino algo que deben transmutar. La sombra es la energía que espera ser elevada. eh, no es un enemigo, sino un fragmento de ti misma que clama por el fuego de la transmutación. Te recomienda la llama violeta. Dice que te enciendas en el centro de tu ser y de esa forma vas a consumir toda ilusión de separación, porque lo que estás viendo es la separación. La sombra no es más que la energía mal calificada que espera el orden de tu alma para volver a ese estado divino. No busquen eliminarla, pues luchar contra ella solo la fortalece. En ese lugar, al contrario, obsérvala, ámala, elévala en el fuego violeta de transmutación. Entonces, puedes sentir culpa, puedes sentir enojo, puedes sentir tristeza, puedes sentir todas las emociones. ¿Por qué? Porque estás experimentando una vida material y en la vida material se hacen presentes esas sombras para hacer este movimiento, para que las mires y hagas ese cambio, ajá, pero no las quieras eliminar, sino recibir, amarlas, porque esa es la forma en la que tú te vas a reconocer tus debilidades, vas a reconocer lo que tú tienes que trabajar en ti, pero no se elimina, porque de alguna forma cuando tú ves a esa persona y dices, es que se pone en riesgo, es su libre albedrío. Entonces tú pasas a ser la salvadora y no se trata de ser salvadora, ¿ok? Eso me dice. Muchas gracias, gracias al maestro San Germán y gracias, muchas gracias, Blanquita, me puse nerviosa. Gracias. Y ahorita que levanté mi manita porque quiero compartirles que ayer o antier también recibí un mensaje así. Me despertaba en la madrugada de hablando mucho sobre, mencionaba mucho la dualidad, luz, oscuridad, que no la elimine, no la quite de mí, que tengo que integrarla, entenderla. Y como tú me lo dijiste, esto para mí ahorita que me acabas de transmitir es una confirmación para mí del mensaje que ya había recibido también, de integrar estas sombras, esta dualidad. La oscuridad no la puedo deshacer, no la puedo cambiar ni eliminarla. Tengo que entenderla más que nada y como me acabas de decir, amarla. Muchas gracias de todo corazón. muchas gracias Ah, a ambas por eso. Y recuerden, para los que hemos estado estudiando, los que tenemos el grupo de estudio y para quienes hayan leído el Kybalión, está el principio de polaridad.
El principio de polaridad dice que los opuestos son la misma cosa en diferente grado. Entonces, la luz y la oscuridad es lo mismo, pero en diferente grado. Entonces, ¿en qué momento? Era la pregunta que les hacía yo en la clase. ¿En qué momento empieza la oscuridad y en qué momento empieza la luz? ¿En qué grado? Cada uno lo puede decir. En diferentes momentos, dependiendo de cómo cada uno lo vea. Entonces, esa oscuridad también hace parte de esa luz. Si no existe esa oscuridad, no habría esa luz. Entonces, para que también le peguen un repasito también a eso, al que valió en el principio de polaridad, que también nos habla mucho de esto. Por último, hay un símbolo muy que todo mundo conoce y que da un ejemplo muy claro de esta dualidad, la oscuridad y la luz o la luz y la oscuridad. Si ustedes ven el símbolo del yin yang, es clarísimo que donde está la oscuridad también hay luz. Entonces pueden ver en la parte oscura un circulito de luz y en la luz un circulito de oscuridad. Eso es muy, muy claro. Entonces creo que eso también puede ayudarnos a comprender muchas cosas. Así es. Aria del Rosario, Fátima, buenas noches. Tienes el micrófono apagado. Fátima. Bueno, entonces ya, Milton, ya. ya estoy. Oye, Milton, pues yo de la sombra entiendo, no es la parte del ego del ser humano, porque mira, al empezar el año hay muchos cambios energéticos, de toda índole. Entonces, nosotros, como tú dices, pues somos seres humanos aquí en la Tierra y bueno, pues estamos experimentando el poder cambiar las reacciones y emociones que vivimos en cada instante. Y que eso es la parte, yo así la he podido ir comprendiendo, que es la parte donde nosotros nos cambiamos a esa parte espiritual, el poder comprender que la vida pues es transitoria y cada quien a su tiempo, a su edad, a su país, a a su sociedad y a sus gobiernos también tiene mucho que ver eso. Entonces, yo entiendo que la sombra es el ego donde pues nos molestamos, nos reaccionamos por las actitudes de los demás. En mi idea, porque ahorita me siento movida del tapete, verás, donde digo, híjole, me quiere entrar la tristeza y depresión y estoy liberando esa parte a través de la meditación, a través de ese cambio de mentalidad que es ponerse en el positivo para poder lograr ese cambio en mí y que no fluya en mis emociones ni en mis sentimientos. Pero yo considero que es la parte del ego del ser humano donde es el bien y el mal y donde pues yo, por mi parte, que al llevar ese conocimiento espiritual y conocer un poquito más de mis reacciones y de mis emociones, pues a veces me lleva en en ese juicio de querer que los demás cambien. Y no, la que voy a cambiar soy yo, la que tengo que controlar, o liberar, no controlar, porque un control va a llegar como la olla de presión, va a llegar un momento en que truena, explota. No, tengo que llevarlo al al amor a mí misma, para poder liberar esas emociones. Y así entiendo yo la sombra. A ver, Ok, Rosario. Ok, Fátima. Como decíamos así, ahorita hace un rato, la sombra se diferencia del ego porque el ego es lo que nosotros expresamos, ¿sí? Es lo que ujú, nosotros vamos expresando y vamos diciendo y vamos buscando, son nuestros deseos lo que vamos buscando. La sombra es lo que escondemos, ¿sí?
cuando escondemos esa sombra, más se exacerba el ego. Por ejemplo, ujú, un ejemplo, eh, mi sombra es una mamá, por ejemplo. Le pasa mucho a las mujeres. Me siento frustrada porque tuve hijos y no pude estudiar. Esa es una sombra que tengo. ujú, Sí, esa frustración. Pero por sí, fuera yo me muestro como la gran mamá, ujú, aunque cargo esa frustración y cargo eso, ¿sí? Esa es la diferencia entre el ego y la sombra. Otra opción, por ejemplo, tengo ciertos deseos sexuales que quiero ocultar o ciertas tendencias que quiero ocultar, ¿sí? Y y esa es mi sombra, ¿sí? ujú, ¿Cómo se expresa mi ego? No sé, tal vez siendo machista, siendo violento, siendo una persona deprimida, porque no saco mi sexualidad a flote, ¿sí? Entonces, ujú, ¿sí ves la sí, diferencia entre la sombra y el ego? ujú, ok. ¿Sí? Fíjate que ahorita en eso que me estás explicando, yo lo entiendo entre que ser buena y ser honesta. Mi Sí, honestidad, mi honestidad es decirme mi verdad, aunque me duela, en ese concepto, ¿sí? Voy a poner bueno, hay un ejemplo con mis compañeros. Yo hace muchos años, en un principio de mi vida, tuve una relación y fue muy, muy conflictiva, muy caótica, y quedé embarazada. Y decidí, por mis decisiones personales, de que no iba a tener ese hijo. Y fueron muchos años de sufrimiento, ¿eh? Pero que ahorita esa sombra ya salió. Digo, no lo sé, ni quiero cuestionar las situaciones religiosas, sociales, penales, no lo quiero. Simplemente fue una decisión de mi honestidad. Y en este tiempo de mi vida, después de haber pasado 28 años, creo que vivo en paz, creo que vivo tranquila y muy agradecida, pues lo hice y ese ser humano no sufrió en mi idea. También a veces digo, oye, tú no eres diosesita para que tú tomes las decisiones, pero de mi cuerpo, de mis emociones, sí tomo mi decisión y es una honestidad. Y en este momento de mi vida me siento muy tranquila. Ya no me brota, es eso que dices tú, esa sombra que me dolía, el ego me agarraba, me azotaba y bueno, pues era puras culpas, sentir culpas, culpas, culpas. Ahorita lo puedo exteriorizar, no, no con todos, en este caso estamos aquí en mi grupo, porque vieras cómo me siento en este momento de decir, bueno, pues, ¿qué traigo? Hasta juicio traigo con la espiritualidad, ¿eh? Y digo, debo de estar tranquila, son cambios, debo de ser fuerte, tener una fortaleza de amor para mí, para poder ser fuerte para todo lo que venga y lo que haya, porque eso es lo que me lleva a ser un ser humano que está aquí en la tierra, porque espirituales pues todos somos, así considero yo. así es, así es, Fátima. Entonces, era eso la diferencia. Tu sombra era ese secreto que tenías, esa situación que se anteponía a tus creencias y todo eso. Trabajaste en Ujú, esa sombra y ya tu ego empezó a salir diferente, porque tu ego, ¿qué te hacía? Culpa, 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 ¿sí? Cuando lo trabajaste, ya el ego se transformó. Sí, eso es lo que hablábamos de transformar esa sombra, de, de transmutar esa sombra. Eso precisamente fue lo que ujú. hiciste. Y así tenemos muchas sombras más y tenemos que trabajarlas, reconocerlas y transmutarlas. Tú hiciste esa transmutación de la sombra. Eso es transmutar la sombra con un buen ejemplo. Gracias, Listo. Fátima. Una pregunta última ya. ¿Las mentiras también son sombras? Eso depende de cada quien, ¿sí?
Pues la honestidad es una virtud, ¿sí? La honestidad y Así la es. transparencia es una virtud. De lo que vamos a empezar a trabajar en el grupo de estudio sobre las virtudes. Entonces, ¿qué se contrapone a esa honestidad? Podría ser la mentira y el engaño. Entonces es como, podría ser una sombra. ¿Por qué miento yo? ¿Qué me lleva a esa mentira? Entonces es como mirar eso. Ok, gracias. Gracias. Un abrazo, gracias. Un abrazo para ti también. Gracias por compartir. Blanquita. No sé si me dejas aportar algo, que es algo que ya se los he mencionado a las chicas en el círculo, con respecto a lo que está diciendo, ay, se me fue su nombre, Fátima. Fátima. No quiero robarte mucho tiempo, pero creo que aquí lo que nos hace falta también es conocer o reconocer los conceptos tal cual son. Eh, Porque creo en lo que yo he experimentado, en lo que yo he sentido, que el ego no es exactamente ni oscuridad ni sombra, pero sí se relacionan con el ego, ¿sí? Primeramente, ¿qué es el ego? El ego es esa identidad que construimos en esta vida, la idea del yo, que nos hace sentir separados de todo. Es necesario para existir en el mundo, pero cuando no está en equilibrio, se aferra a creencias, a miedos, a patrones, a esas creencias limitantes, ¿ok? La sombra es lo que reprimimos, lo que negamos de nosotros mismos, lo que el ego quiere, lo que el ego no quiere es aceptar, ¿sí? Porque se siente amenazado por su imagen, por esta imagen. La oscuridad es el misterio, es el vacío, lo que el ego no quiere aceptar porque considera inaceptable y amenazante para quien es el mismo, ¿ok? Entonces, el ego a veces usa la sombra para mantenernos atrapados en estos patrones o miedos, ajá, en este autoengaño del juego de la separación, pero también la oscuridad teme a esta, el ego teme a la oscuridad porque se disuelve el control. Entonces, no sé si de alguna forma les queda un poquito más claro para diferenciar estos conceptos. Eh, para mí entonces es el ego no es ni la sombra ni la oscuridad, ¿ok? Van de la mano porque se relaciona con ambas, ¿ok? A ver, Mil, ¿tú qué piensas? Exactamente, Blanquita, porque el ego nos protege de esa sombra, de que esa sombra no salga. Entonces el ego reacciona diferente. Por ejemplo, poner otro ejemplo, y ya le damos la palabra a Miguel Ángel. Por ejemplo, las personas que ven la pobreza, por ejemplo, las personas pueden ver la pobreza como una sombra, ¿sí? Y las personas que tienen, que siempre han tenido, digamos, dinero o que no o que en alguna época de su vida no tuvieron dinero y después tienen dinero, empiezan a ver la pobreza como una sombra. ¿Cómo se protege el ego de esa sombra? Ah, que tú te acuerdas que tú vivías en la montaña, bueno, no digo yo aquí en Bogotá, tú vivías a las afueras de la ciudad y eras pobre y vivías al lado. Yo nunca vivía por allá, yo nunca fui. Y se olvidaron quiénes fueron y quiénes son. Hablemos de casos ahorita. Que saquen a los ilegales, saquen a los inmigrantes, gente que viene a quitarnos nuestros trabajos y que vienen a robar. Porque yo nunca fui legal, yo nunca fui inmigrante, yo nunca fui, ¿sí? Eso es un gran ejemplo de cómo se trabaja esa sombra. Entonces, ¿qué hace esa sombra que yo no quiero reconocer? ¿Qué hace el ego con esa sombra? Taparla y decir, sáquenlos, son ladrones, son no sé qué, son malas personas, bótenlos de los trabajos, no los queremos aquí, olvidándose de su pasado, porque es una sombra que por sus creencias, por sus limitantes, por la poca conciencia, lo ven como una sombra que quieren esconder. Así es. ¿Sí? Nada más último, Mil, nada más para que nosotros no nos
No, también no tenemos que rechazar totalmente al ego. Pero aquí lo que se busca es equilibrar. Ajá, tenemos que equilibrar ese ego, tenemos que educarlo, tenemos que alinearlo con nuestra esencia más elevada, ¿ok? Entonces, no es como que ahora lucho con el ego, tengo que luchar contra el ego, tengo que y cansarme en luchar contra el ego. Al contrario, tenemos que educarlo, tenemos que alinearlo con esa esencia de lo que sí somos, con esa esencia divina. Así es. Recuerden el programa de las máscaras del ego que hablamos de eso, porque el ego malo es el ego exacerbado, ¿sí? No es el ego nivelado, sino el ego exacerbado. Para que pasen, peguen la repasadita por ahí. Miguel Ángel, ahora sí. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Ayer, por casualidad, pasé por una cafetería nueva que pusieron muy interesante. Uno puede tomar tinto y hay libros. Y sobre la mesa estaba el libro de los cuatro acuerdos, que también fue una charla que se tuvo. Entonces lo cogí a ojearlo y preciso que decía que nosotros fuimos domesticados, ¿sí? Nosotros y nuestros padres no debíamos perdonarlos o aceptar como fueron porque ellos también fueron domesticados, quizás con una cantidad de arbitrariedades y eso nos transmitieron, ¿no? Y aparte de eso, dice ahí que la energía viene de lo material y también hay de la energía espiritual. Entonces fuimos a veces domesticados y nos dieron ciertos parámetros absurdos, pero nos creamos en eso. Y fuera de eso vino la religión y nos impuso una serie de trabas, de miedos. Entonces, poder tomar hoy conciencia, tener esta herramienta que tenemos acá, nos va liberando de todas esas sombras para mí, ¿sí? Sombras que hemos tenido y un ego exacerbado a veces de, de ansias de salir de todo eso, pero hay unos al extremo, ¿sí? A veces nos tuvieron que la humildad era humillarse, ¿sí? Que muchas cosas equivocadamente, que la religión nos dijo que ser pobres era porque teníamos que ser pobres, porque así era, y nos hicieron rechazar el dinero y tener dinero era malo. Entonces, en mi caso, que ya lo he comentado aquí en el grupo, vengo de una adicción que fue muy difícil salir de ella durante un 40 y pico de años sufriendo, gimiendo, llorando, haciendo todo lo contrario de lo que yo quería hacer. Entonces, cuando yo dejo esa adicción, creo que por esa divinidad, por un poder superior, no fue porque yo lo pudiera hacer, porque yo siempre recaí y todo eso. Entonces veo que quedo en el piso, lleno de resentimiento, de amargura, de dolor, de frustración, de miedos. Y es cuando empiezo yo a interesarme por la parte espiritual, a decir que mi vida no puede hacer eso, que he quebrado eh, moralmente, económicamente, físicamente enfermo también, y empiezo a hacer el recorrido y a levantarme. Y yo considero que yo he ido quitando muchas sombras porque en base al amor. El amor ha empezado a sacar resentimientos, dolores, miedos, complejos que tenía y me ha servido. Yo creo que el antídoto para todas estas sombras, toda esa parte que también Milton nos ha charlado de los bajos astrales y todo, es el amor. Con el amor empieza uno a perder el miedo, a ver a la gente diferente, a perdonarse, a perdonar a los demás. Y yo considero que mi vida ha cambiado. Antes de esta charla, estoy solo aquí en mi apartamento. Mi hija viajó con la nieta que han venido desde Canadá y me sentía en un estado de gratitud, de tranquilidad, de paz, que nunca es decir, que antes no lo podía sentir, porque en mis guayabos, en mis resacas, en todo esto lo que sentía era angustia, dolor, inestabilidad, eh, veía monstruos, era la muerte, ¿no? La muerte era el infierno. Si el infierno existe, era eso para mí. Entonces ya
dejando esa adicción en base al amor, en base a empezar a perdonarme, primeramente a perdonar a todas esas vergüenzas que yo veía, vergüenzas ajenas, que eso que le corregían a uno cuando niño, que uno no hable porque usted le embarra, ¿no? Todo, eso fueron, uno creó con todas esas sombras que tuve en la vida. Y en este momento estoy haciendo la tarea. Sé que no es fácil, pero tampoco es difícil. Y ya cuando empieza uno a tener esa mejoría, digamos, llega a ese punto de ver que hay veces le da a uno la prioridad a lo material nomás, porque pensaba que con lo material iba a estar uno tranquilo. Pero entonces esa parte, esa otra charla que dice que es importante lo material como lo espiritual y ese equilibrio es lo que yo creo que uno debe lograr para vivir lo mejor posible, ¿no? Gracias, mi amor. Gracias, Miguel Ángel. Miguel Ángel toca un punto muy importante respecto a la sombra, y es que esa sombra la vamos construyendo desde pequeños, la vamos construyendo desde que nacemos. Esa sombra nos la empezaron a construir y nos la empezaron a tener. Entonces esa sombra nos viene acompañando desde pequeños. Por ejemplo, la sombra que tenemos en muchas familias, de muchos niños que crecimos de, por ejemplo, los niños no lloran. ¿Por qué está llorando? Está llorando como una niña. Entonces ser niña es malo. ¿Sí? Nos crearon o sea, ser niña es malo, ser una mujer es malo porque estoy llorando porque es una crítica. Entonces, si los hombres no lloran y los hombres no dicen y los hombres no, sí, entonces esa sombra nos la van creando desde pequeño, que va mucho con las creencias limitantes. También tenemos un video de las creencias limitantes. Entonces, miren esos videos para que complementen esa información. Y precisamente es cuando nos damos cuenta de estas sombras. Las sombras hacen las cosas que no nos hacen feliz, que tenemos en nuestro interior y no nos hacen feliz, y las tenemos ocultas, ocultas, y empieza, y precisamente para contestar la pregunta que hizo New en el chat, que me dice que es un nombre falso, eh, que dice que por qué le llama tanto por qué llama tanto la atención estar dentro de estas ciertas emociones negativas. Precisamente esas emociones negativas o esas expresiones negativas es la defensa de nuestro ego a esas sombras que tenemos. Para no afrontar determinadas sombras, tenemos esas emociones negativas. Entonces es más fácil conectarnos en modo defensa con esas emociones negativas que abrazar la sombra y ser vulnerables o ser frágiles con nosotros mismos. Entonces, respondiendo a esa pregunta. También nos pregunta qué pasa con las emociones que no se lograron manejar a su tiempo y se están acumulando. Esas emociones, esas sombras que se van acumulando nos van a afectar físicamente después, además que espiritualmente, en nuestra vibración, y nos va afectando. Por acá Jimena nos dice: entendí bien, es bueno esa sombra, es bueno que la sombra salga, es la oportunidad de aceptar con humildad esa sombra y ver que a mi modo de ver tiene mucho que enseñarnos. Exactamente. Esa sombra nos enseña cosas, nos enseña quiénes somos en realidad. Si sentimos rabia, si sentimos enojo, si sentimos envidia, si sentimos, porque no podemos ser envidiosos, si decimos mentiras, como nos preguntaba ahorita Fátima, si decimos mentiras, ¿qué nos está diciendo? Porque estoy diciendo mentiras para quedar bien. ¿Qué estoy tapando con esa mentira? Entonces es como ver esa oportunidad para hablar con esa sombra, porque ese es uno de los modos de trabajar con la sombra. Hablemos con esa sombra porque está ahí. ¿Qué es me está reflejando esa sombra? Entonces veamos también eso. Veo que vamos a adelantar lo que más podemos del tema, en caso tal hacemos una segunda parte, para no demorarnos tanto, hacemos una segunda parte, pero entonces tengamos claro que la sombra se manifiesta de muchas formas, ¿sí? La sombra se puede manifestar a través de nuestros sueños también se puede manifestar, que pueden ser proyecciones también, proyecciones como los juicios que hacemos cuando criticamos a alguien, cuando juzgamos a alguien, cuando miramos a otra persona así con desdén, como qué me está reflejando en mí mismo o qué está reflejando en mis miedos. También salen cuando tenemos emociones
intensas, ahorita como nos decía Laida, que tenía esas emociones intensas por cosas que pasaban o que podría actuar desproporcionadamente a ciertas cosas. Entonces veamos todas esas situaciones que nos están reflejando sombras. ¿Sí? Si a alguien se le ocurre otra cosa, me dice. Entonces la Eh, sombra, ¿quién dijo? hola, perdón, soy yo, Valentina. Quiero preguntar algo. Sí, Eh, ven, Simona. Estáis dos. Tengo una compañera que le ha dado una ansiedad muy fuerte ahora mismo y tiembla todas y está muy mal. ¿Cómo crees que puedo ayudarla? la ansiedad, lo mejor para la ansiedad es respirar. Respirar profundo y sentir que se sienta segura y que la sienta, que se sienta segura y respirar. Ayúdale a respirar y que se sienta segura. Otra forma, Mil, para Sí, ayudar. Lo que necesitamos cuando tenemos un ataque de ansiedad es regresar al aquí y a la hora. Entonces, otra forma de hacerlo, además de la respiración, que es súper importante, respiración suave y calmada. trae nuevamente al aquí y a la hora, es lavarte las manos con agua fría, o sea, meter las manos en agua fría si es posible que tenga hielo, ajá, porque entonces ahí te va a regresar a tu aquí y a tu ahora porque la atención está en eso, en el agua fría, entonces eso también ayuda mucho. Vale, muchas gracias. Yo creo que acá hace parte también un poco de las sombras, como reacciona muy fuerte. Exactamente. Esas reacciones, esos ataques de ansiedad y esos ataques de pronto de depresión que también nos pueden dar son son eso, o sea, qué de mi vida no quiero ver o no quiero mostrar o quiero ocultar. Y el ego, ¿qué es lo que pasa? Que lo saca por medio de estos ataques de ansiedad. Eso también es una forma de que estamos ocultando algo no necesariamente a propósito, porque a veces no es a propósito, sino que son cosas o situaciones que no hemos manejado y que no hemos trabajado. Entonces es importante trabajar esos temores, esa ansiedad que me da, que generalmente la ansiedad se da por ese miedo a ese futuro incierto y que me causa ese miedo a ese futuro incierto. ¿Sí? O a miles de escenarios que se ponen en mi cabeza en un momento de peligro y que empiezan esos miles de escenarios. Entonces es una sombra porque yo tengo esos peligros, porque yo siento esos peligros y porque yo siento esos miedos que me causan ansiedad. ¿Qué pudo haber ocurrido en mi infancia? ¿Qué pudo haber ocurrido en mi vida? ¿Qué pudo haber ocurrido con mis antepasados que me causa eso? Y eso es también es trabajar la sombra. Entonces, la sombra puede verse también en nuestros deseos, en nuestros apegos. eh, que recuerde que son esos deseos y apegos que nos causan sufrimiento, ¿sí? Reconocer la sombra implica observar esos deseos no controlados, esos deseos que no podemos controlar, esas reacciones automáticas que tenemos y cómo se identifican con el ego. En el hinduismo, la sombra la identifican con el karma. Dicen que esa sombra es ese karma negativo que se acumula a través de muchas acciones incorrectas. Y que cuando se trabaja en esa sombra o se trabaja en el karma, pues vamos soltando esa sombra. El cristianismo ve la sombra que se manifiesta en pecados. Entonces ahí nos acabaron de completar el cóctel de cosas es que nos hacen mostrar la sombra como pecados o como comportamientos pecaminosos. Entonces tenemos que confesarnos, tenemos que hacer una reflexión espiritual, debemos reconocerla y buscar la redención, buscar el perdón. Entonces, pues miremos a ver de acuerdo a lo que hemos hablado, qué tanto podríamos ver eso como una sombra, ¿sí? Eso también es una charla que tenemos que hablar en una charla sobre el pecado. La sombra se reconoce también a través de esos bloqueos energéticos que tenemos.
esos patrones negativos y esas emociones reprimidas. Bloqueos energéticos se me viene ahora y me dicen sucede mucho cuando tenemos dones y tenemos miedos a nuestros dones y no queremos sacarlos a la luz y no queremos servir. Eso genera el bloqueo de un don o el no aceptar un don genera un bloqueo energético. Cuidado con eso que siempre les he dicho, cuando tenemos un don y lo reprimimos o no lo queremos sacar, nos puede causar muchas enfermedades. Entonces prestemos atención a eso. Em, en el hermetismo siempre se busca la unión entre los opuestos, que la sombra es el opuesto a la luz y que debe haber un punto de interconexión para buscar el equilibrio. ¿Sí? Entonces ese también lo podemos ver de esa forma, que es buscar ese equilibrio entre esa sombra y esa luz. La sombra no es mala, recuerden que la sombra no es mala, es equilibrarla, es sacarla, porque a veces lo que hace la sombra, o nosotros la tomamos como sombra, porque son deseos o son situaciones que no, que pensamos yo no soy así, o no quiero que esto lo vean los demás, o esto no es bueno para la sociedad, y nos creímos pensando que ciertas situaciones eran malas. Eh, la sombra también puede variar entre persona y persona, ¿sí? Porque no es lo mismo que lo que yo tengo reprimido a lo que Blanquita tiene reprimido, o que de pronto lo que Miguel Ángel tiene reprimido, no es la misma situación. Entonces la sombra puede variar entre una persona y otra. Hay personas que tienen su sexualidad muy abierta y no, para ellos no es una sombra su sexualidad, como para otros su sexualidad es una sombra muy grande que tienen que ocultar. ¿Sí? Porque la consideran pecado, porque lo consideran, sí, de acuerdo a sus creencias o de acuerdo a sus experiencias. Entonces, reconozcamos, vamos reconociendo esas sombras. Demos unos ejemplos de sombra. Vamos a ver si unos 10 minuticos más que estemos aquí, unos ejemplos de sombras. Uno, esas iras reprimidas pueden ser esas sombras, esas iras que tenemos esas iras reprimidas o esos enojos reprimidos durante mucho tiempo, que de pronto se manifiestan de manera inesperada o inapropiada también y salen en momentos de estrés. Esos enojos que tenemos ahí reprimidos y que a veces los que menos tienen que ver son los que pagan los platos rotos que no rompió. ¿Sí? A veces pasa eso. Dígame, ¿a quién no le ha pasado eso? Que tienen un enojo por la mañana porque el jefe los gritó, porque pelearon con un hijo, con la mamá o bueno, con quien haya sido, o más atrás un enojo de toda la vida y se desquitan y el que sale pagando los platos es una persona que no tiene nada que ver o por una pequeñez que no tiene nada que ver. La envidia puede ser una sombra. La envidia hacia los logros de otras personas puede ser una sombra en ese aspecto personal porque no lo reconocemos conscientemente, ¿sí? No reconocemos conscientemente que tenemos envidia. Entonces, cuando reconocer, y hay que reconocer, cuando tengamos envidia, reconozcámosla. Si tengo envidia, la reconozco. Es trabajar en ella porque tengo esa envidia. Hablemos con lo que decía ahorita. Hablemos con la sombra, hablemos con esa sombra. Si podemos escribir mucho mejor. Sí, tengo envidia del vestido de fulanita, tengo envidia del carro de tal, ¿por qué tengo envidia? ¿Sí? Hagamos hablamos eso. Como dice Laida que alcancé a leer aquí en la ventanita que se me dice la envidia es admiración. Entonces, sí pueden ser lo mismo, pero son diferentes niveles de lo mismo, el principio de polaridad. Esa envidia la convierto en admiración. Pero la envidia no es admiración, pero sí puede ser lo mismo en diferentes niveles. La arrogancia puede ser una sombra, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que se presentan como modestas, como humildes, pasa mucho en este ámbito espiritual también, personas que se creen muy espirituales, muy tranquilas, muy iluminadas, y en realidad lo que están haciendo es que en su interior o para ellos es un sentido de superioridad y arrogancia hacia los demás, que de pronto pueden juzgar a los demás, que de pronto pueden
corregir a los demás, que piensan que pueden eh, trabajar con los demás o corregir a los demás de formas que no se deben, ¿sí? O simplemente no corregir porque nadie está llamado a corregir a una persona que no está pidiendo ser corregido, ¿sí? Laida. Maestro, me hiciste recordar algo. Mi hijo, el que tiene 24 años, ya tiene rato yendo al gimnasio. Bueno, ya se le nota mucho el cambio, ya tiene mucho músculo y todo eso. Y sube fotos así, ¿no? En esta posición así, ¿no? Constantemente está subiendo fotos, ajá, así. Entonces, está en el gimnasio y ya ves que en el gimnasio están los espejos enormes, ¿no? Y ahí está, con el celular tomándose fotos. Entonces, y yo le digo a mi hijo, le digo, ya no, ya deja de ser tan vanidoso. O sea, eso también es sombra, porque es mucho el, tienes el fitis, le digo yo que tienes el fitis, porque constantemente se está tomando fotos y le digo yo, eso déjaselo a las muchachas. Entonces, porque o sea, esa es perdón, es la pregunta que tengo yo. ¿Eso es, sombra, el exceso de vanidad? Porque yo así lo veo en él. Eso. Perdón, es que ando bien ansiosa. Ando muy... Laida, Laida, más de lo que me estás diciendo, más de lo que está reflejando en él y más de lo que tú quieres ver en él es qué sombra te está mostrando a ti, qué Sí, sí, espejo te está mostrando a ti esa situación. Eh, ¿Puedo decir algo, Miguel? Sí, Tiene que ver con tu proyección, sí, ¿sí? Y mucho esa proyección siempre nos lleva a ese miedo de brillar o a ser rechazados por mostrar esa seguridad. O sea, lo que él está haciendo con esto, pues es mostrar su seguridad, pero a ti sí, te está reflejando algo, es una proyección. sí, Acuérdate que aquí no hay bueno ni malo. En lo que él hace no hay bueno ni malo. ujú. Aquí es preguntarte, ¿qué me está proyectando en mí? Y sí es cierto, lo reconozco, tienes razón. ¿Por qué? Porque yo tengo como casi ya en mayo voy a cumplir con este proceso, se puede decir, es un proceso, ¿no? De la depresión y todo. Dejé de pintarme, dejé de peinarme, porque yo era de que todos los días, aunque yo no saliera a ningún lado, yo acá, pum, pum, me peinaba, me maquillaba, me vestía, me arreglaba, aunque yo no saliera, yo lo hacía por mí, para verme y sentirme bien conmigo misma, ¿sí? Pero cuando pasó muchas cosas en nuestro en mi entorno con uno de mis hijos, el más chico, y otras cuestiones, y aparte, pues, la menopausia y todo eso, pues se me juntaron muchas cosas, ¿no? Entonces, me olvidé por completo de mí. así es. Entonces ves ese reflejo de que él sí se está reconociendo al mismo, él sí está reconociendo sus logros, él está mostrando y expresando sus logros y a ti Ujú. te causa molestia. Eh, Porque Pero te está fíjate, reflejando a ti, lo que Sí, te pero hace falta a fíjate, ti. pero sí. fíjate, también hay un juicio hacia ti, porque tampoco estás viendo lo bueno de eso que tú estás haciendo, porque si finalmente ahorita tú, si yo te veo sin pintura, con el cabello suelto, otra forma de vestir, puede ser que eso también tenga una parte positiva. Ya te estás mostrando naturalmente, pero tu ego también te dice, no, es que tú ya te tiraste, ya te descuidaste, ya no te importas. Puede ser que ahí también tengas que echarte un ojito y Ujú. ver que también en eso has avanzado. Ya no necesitas ponerte una máscara. Ajá, eso. Ahora eres tú misma. Entonces también hay que encontrarle la parte positiva y no siempre estarnos juzgando, flagelándonos, porque, porque somos, así es como nos tenemos que presentar, naturalmente. O sea, no quiere decir que no te pintes, no que no te arregles, claro. Ajá, Ujú. pero no le busques tampoco que sea eso también es malo. Ajá. O Y sea no que también, juzgues, y no juzgues a tu hijo.
No lo Exacto, lo juzgues. primero. Ya no lo voy a juzgar. Bueno, ya para dejarlos, este, quiero decirte, Blanquita, que siento como que hay mucho afín contigo, con mi alma, tu alma, porque ahorita me vuelves a decir una palabra, máscaras. Y hoy temprano también escuché esa palabrita en mi cabecita de que me dijeron, deja esa máscara. ¿Sí? O sea, déjate de máscaras. Así fue lo que me mostrase, algo así, la palabra, tal como yo, auténtica, así. Gracias. Gracias. Bueno, Lupita, Hola, buenas noches. Tenía que ser yo. cuéntanos. Nada más me quedan dos dudas, maestro. Entonces, ¿el miedo y la ansiedad también es una sombra? El miedo y la ansiedad hay que identificarlos bien porque pueden ser sombras. O sea, yo me hago el valiente, pero en realidad por dentro estoy que muero del miedo, pero no puedo Ujú. demostrar mi miedo o que soy débil. El miedo puede ser o una sombra o puede ser una expresión del ego. Y la ansiedad sí generalmente es una expresión del ego por una sombra que tenemos ahí oculta. Ok, man. Sí, ¿Puedo? Yo ahora no, sí, yo estoy muy, dale. muy, Está bien es que participes. Bien. Por eso es Bueno, comunidad, Luz para el Ser, porque no es solo Milton, es exacto. comunidad. El miedo yo lo entiendo como esa parte que no conocemos. Y cuando no la conocemos, nos da no podemos dar el paso, ajá, hasta que enfrentamos ese miedo y vemos que en realidad no era tan grande como creíamos. Ajá. Y la ansiedad para mí es esta parte que te lleva a futurizar escenarios que ni siquiera existen, que se hacen ver como algo que va a pasar malísimo. Entonces, creo que esa es la diferencia. El miedo es algo desconocido y la ansiedad es ese temor al futuro, a lo que viene, sin aún conocerlo. ¿Estoy bien, Mil? Sí, muy bien. Así me pasa y esa cabecita que tengo que trabaja. ¿Quieren ver cómo amaneció mi ojo hoy, maestro? ¿Cómo te amaneció el ojo? Mire, ahí voy. ¿Qué no quieres ver, Lupita? ¿Qué no ¿Mm? puedes ver? ¿Qué no quieres ver, Lupita? Ujú. Ay, maestra. ¿Qué no quieres ver? Sabes y tú lo sabes. Hay que trabajar en todo eso, ya tienen muchas herramientas. Muchísimo. Sí, sí, gracias a los dos, gracias a todos por escucharme. Ujú. Con el siguiente punto voy a contestar la pregunta de New, que no nos ha dejado de decir cuál es su verdadero nombre, solo dijo que era un nombre. Solo nos dijo al principio que era un nombre, ¿cómo fue que nos dijo? Bueno, no me acuerdo. Que no era su nombre real. Es un Los nombre artístico, Mil. Nombre artístico, eso, que se trabaja su cosa. Entonces, ese es otra sombra. Los deseos sexuales no expresados, esos deseos sexuales o fantasías que consideramos tabú y que los consideramos como inaceptables, como que la sociedad no los acepta y no cualquiera persona los acepta, para contestar la pregunta que nos hizo en el chat, pueden formar parte de esa sombra, ¿sí? Ya, sí. Ah, bueno, pues dice que no es en la parte sexual, pero llévalo también, eh, llévalo también a esa parte, ¿sí? Cuando sentimos placer por determinadas cosas que son tabú, que son inaceptables y las cohibimos, ¿sí? Puede convertirse en, también puede convertirse en una sombra. Si yo, como lo estás diciendo,
me estoy autoinfligiendo dolor es una expresión de ese ego a una sombra que tengo. Lo sé porque hay muchas personas que sufren de depresión o sufren de determinado grado de ansiedad, que no saben manejar sus emociones porque generalmente se sienten rechazadas o generalmente se sienten mal con su cuerpo y tienden a autolesionarse. Esa autolesión es la expresión del ego, pero esa autolesión que me está causando daño es el trabajo de una sombra, de una emoción que tengo ahí que no he podido trabajar. Entonces hay que identificar esa emoción, ¿sí? Bueno, espero que eso haya respondido tu pregunta, lo que alcancé a leer. Entonces, tener en cuenta también que esos deseos y fantasías sexuales no son malas, solo hay que buscar la persona correcta, ¿sí? Pero es eso, no es malo, solo que pues nos han llevado solo a que la única posición correcta, por ejemplo, que sea el misionero. Entonces, empecemos desde ahí y que solo se debe utilizar el sexo para reproducción. Entonces, llevemos todo eso atrás, todo lo que hemos podido soltar desde tantos años. La inseguridad que una persona oculta detrás de una fachada de confianza puede ser un aspecto de su sombra, ¿sí? Cuando yo me muestro muy confiado, pero en realidad por dentro estoy muy inseguro, tengo que trabajar en eso. Cuando veo esa dualidad de mis emociones, de qué es lo que expreso y qué es lo que siento, también es una forma de identificar esa sombra. Algunas personas reprimen sus emociones para que no se vean vulnerables. Por ejemplo, el miedo, la tristeza, y esconden, por ejemplo, y la esconden detrás de una máscara de fortaleza o la esconden detrás de una máscara de alegría y se esconden detrás de esa máscara. Pero precisamente las personas que sufren de depresión y las personas que generalmente se autodesviven, las personas no se dan cuenta que tuvo depresión o que pensó eso alguna vez en su vida, ¿sí? Entonces, eso también puede ser una sombra, un reflejo de esa sombra. Los comportamientos adictivos, todo lo que genere adicción, la adicción a sustancias, a comportamientos adictivos, puede ser una forma de una persona de lidiar con esos aspectos no reconocidos de su sombra o de deseos de su sombra que no ha podido sacar adelante y se siente mal y busca un comportamiento o busca una adicción a una sustancia o algo que le genere una adicción, ¿sí? Por ejemplo, si yo me reprimí toda la vida porque toda mi vida para mí fue muy importante, no sé, yo quería ser pintor, pero me tocó ser matemático. Y hay personas que sufren depresión y se sienten mal porque nunca tienen esa emoción reprimida de que no pudieron ser pintor. Entonces, pueden llegar a esos comportamientos de adicción de adicciones y cosas así. Eso es un ejemplo, pero hay mucho respecto a las adicciones que las pueden generar muchas cosas. La autocrítica, esa autocrítica y como nos damos de duro, como ahorita, eh, como nos damos de duro muchas veces y nos autocriticamos y nos decimos cosas, puede ser una forma no reconocida de nuestra sombra. Entonces, ¿qué oculta esa crítica que está ocultando de mi sombra? ¿Por qué me exijo tanto? ¿Por qué soy tan cuadriculado con ciertas cosas? ¿Por qué soy tan que, no sé, que me dedico y en el campo espiritual también se da, ¿sí? Y es que hoy no medité, y es que hoy no oré, hoy no presté servicio, hoy no escuché el video de no sé quién, hoy no escuché la charla de no sé quién, hoy no, sí, y es una autocrítica y es un auto sabotaje que nos estamos haciendo también, el no dejar fluir y el no dejar que las cosas pasen. Entonces también estemos atentos a eso. Y sigue la lista. ¿Será que las terminamos? Terminémoslas. Eh, Iba en los comportamientos adictivos, los secretos. Los secretos oscuros, ocultar acciones pasadas o esos secretos que nos hace sentir vergüenza o culpa por haber cometido, eso también puede ser parte de nuestra sombra, así como el ejemplo que nos pusieron hace un rato.
relaciones tóxicas, esos pues, patrones que repetimos, que están ahí, esas relaciones destructivas, autodestructivas más bien, y esas relaciones tóxicas que no nos damos cuenta, es un aspecto de nuestra sombra también. Entonces revisemos también nuestras relaciones, los prejuicios, esas actitudes raciales o prejuicios que tenemos contra otras personas también hacen parte de nuestra sombra, de nuestras creencias limitantes, y hay que confrontarlas con nuestro consciente y nuestro inconsciente, ¿sí? Que si yo critico a una persona por su color de piel, por su posición económica, por su sexualidad, eso es una sombra, ¿sí? Eso es una sombra que se está manifestando, que se está tapando. Entonces miremos qué es esa sombra que está ahí. ¿Por qué me da temor? Los miedos profundos, las personas que tienen esos miedos profundos a ciertas situaciones y que se vuelven muy negativas, o es ver esos miedos a qué se deben, a qué están, por qué le tengo miedo yo a eso, qué pasó en mi infancia, qué pasó en mi familia para yo tener ese miedo tan profundo. Entonces, empecemos a darle voz a esa sombra. Ahorita hablamos de cómo sacamos esa sombra, es empezarle a darle voz a esa sombra, démosle voz, porque el objetivo principal de darle voz a la sombra es esa integración, es ese autoconocimiento. Al darle voz a la sombra, identificamos todos nuestros aspectos reprimidos o lo que no conocemos de nosotros mismos. Iniciamos un proceso de aceptación y de crecimiento personal. Entonces, aceptemos también esos aspectos oscuros o sombríos de nuestra sombra, integrémoslos, hagámoslos parte de nosotros. Hablemos con esa sombra, autoobservémoslas, miremos nuestros pensamientos, hagamos un diario de sombras. Si podemos hacer un diario de sombras, hagamos ese diario de sombras. Perdón, toma agüita. No me... Ay, Dios bendito, gracias, Padre. Gracias. No sé quién lo dijo, pero muchas gracias. Tengamos ese diario personal. Eh, Busquemos ayuda de un terapeuta, un psicólogo, un terapeuta holístico que nos ayude a liberar esto. El mindfulness ayuda muchísimo. El diario de sueños ayuda muchísimo. Autorreflexionar. Y, y hay unas técnicas, digámoslo así, de empezar a hablar Ay, con amiga, la ya me sombra. probaron el TPS, papi. ¿A Ay, quién le quitaron el gracias. GPS? Gracias. ¿A quién se lo robaron, Liliana? Disculpa. No, cuéntenos el chisme completo para poder continuar. No mentiras, tranquila. No te preocupes. Entonces, preguntémonos, entonces cuando tengamos una emoción o cuando reconozcamos una sombra de este listado que les di, igual ahí queda grabado para que los leamos. Eh, miremos en eso. Sí que es como preguntarnos, ¿esto es cierto? ¿Sí? ¿Esto de verdad es cierto? ¿Lo que estoy sintiendo es cierto? Y puedo saber que en realidad esto es cierto y por qué lo siento, ¿sí? Si lo vemos cierto, ¿cómo reaccionamos cuando pensamos que eso es verdad y que es cierto? ¿Y qué pasaría si nos quitamos esa creencia o nos quitamos eso de nuestra mente? ¿Sí? Por ejemplo, si yo, eh, el racismo, no me gusta una persona de indígena o de color, ¿es verdad lo que yo estoy sintiendo? ¿De dónde viene esto que estoy sintiendo? ¿Y qué haría yo si me quito esto que estoy sintiendo o esto que estoy expresando? Empecemos por ese ejercicio para de hablar con nuestra sombra de eso, ¿sí? Y aumentémoslo de otro. ¿Esto cómo me hace sentir? ¿Esto cómo me hace sentir? Esto que estoy diciendo, que estoy haciendo, ¿cómo me hace sentir? Entonces trabajemos esos aspectos con de la sombra a ver cómo nos va y nos cuentan. Y nos cuentan, como les decía, es un tema muy largo,
muy, muy largo, quedaría para un curso completo de 2, 3 horas hablando de la sombra con ejercicios, pero pues bueno, hoy nos pasamos un poquito más de tiempo. Hace rato no hacíamos una transmisión tan larga y bueno, muchas gracias por estar. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Espero que haya quedado muy claro todo lo de la sombra, que hayan complementado todos los que ya saben de la sombra, ya lo han complementado. ¿Ya no harás una segunda parte? Voy a ver si hacemos una segunda parte, aunque hoy hice ya mucho. Está Oh, muy, muy, muy interesante. Yo siento como que muchos, no sé, por lo que estoy leyendo en el chat, siento que algunos sí se quedaron con algunas dudas, pero está muy, muy interesante, la verdad. bueno, miremos el chat si hay dudas. Pongan las dudas también en el video de YouTube si están ahí. Y si vemos que hay muchas dudas me las envían por interno. Y si vemos que hay muchas dudas, pues volvemos a hacer otro programa con esas dudas. Sí, ¿Sí? sí, sí, excelente. Muchas gracias, maestro, y gracias, Blanquita, gracias a todos los que estuvieron ahí compartiendo. Muchas gracias y por permitirme también compartir algo de mí. Gracias. Muchas gracias a todos porque participaron, estuvieron atentos y muchas, muchas gracias. Y recuerden, nos vemos aquí todos los jueves, pendientes de las actividades. Tenemos el grupo de estudio que vamos a empezar el nuevo ciclo de grupo de estudio para quienes quieran ingresar. El círculo de mujeres. Y próximo, vuelvo a iniciar el huevito Yoni para quien quiera integrarse, el primer nivel. Entonces, bueno, invitadísimos, pero también tengo un mensajito para ti, Mil, que Dímelo. me lo permites porque quiero que lo escuchen. Sé que te lo puedo pasar a ti, pero esto ¿Lo me quieres están en dando vivo? para que lo escuchen. Bueno, me voy a Escuchen muy preparar. bien. Me dice que cierres tus ojitos para que lo sientas. Amado hermano, en la búsqueda del conocimiento y la verdad, tu camino de exploración y reflexión es una luz que guía a otros en su despertar. Gracias por tu aporte en este tema, por compartir tu sabiduría y permitir que más almas se reconozcan en el espejo de la sombra y la luz. Cada palabra que siembras es una semilla de conciencia y cada cuestionamiento que planteas abre puertas de la transformación. Sigue explorando, sigue profundizando, pues el conocimiento que compartes no solo enriquece a otros, sino que te acerca más a tu esencia más elevada. Que la luz de la verdad ilumine siempre tu sendero y que el amor divino te guíe en cada paso. Gracias por ser parte de este sagrado intercambio de sabiduría. Con gratitud y reconocimiento, el maestro Hilario. Muchas gracias. Uy, Muchas gracias, Qué Blanquita, y muchas bonito. gracias, maestro Hilario. Muchas gracias. Hace rato Muchas no gracias. hablábamos. ¿llegó? ¿Te llegó? Sí, Gracias. sí, sí, me llegó. Muchas, muchas gracias. Gracias por esa recarga de energía también. Muchas gracias a todos por Muchas hacer gracias. posible este espacio sagrado. Gracias a todos. Y como saben, pues los Gracias, buenas esperamos noches. siempre con los brazos abiertos en este compartir de conocimiento y sabiduría para reconocernos, para recordar lo que ya está en nosotros integrado y que le necesitamos dar luz. No lo olviden. Muchas Gracias. gracias. Gracias, maestros. Gracias a todos. Bonita noche. Gracias.